Buenas tardes toda la audiencia de esta su emisora, el gigante misionero del norte, Radio Emmanuel. Este es su espacio de todos los jueves a las 6 de la tarde, Verdad Total. Una vez más, mi hermano Melvin Frías y yo, Israel Checo, llegamos hasta este lugar con la intención de traer una palabra de bendición a todo aquel que logra escucharnos. Si usted está por la radio y conoce de alguien que no está al alcance de las ondas de esta emisora, entonces, ¿qué usted va a hacer? Le llama y le dice que la emisora tiene su página de internet y que por ahí transmitimos en vivo. La dirección a buscarnos es www.radioemanuel.org, o en su defecto usted puede ir en Facebook, buscar facebook.com/verdad total, y ahí usted va a encontrar un enlace con la emisora de Radio Emmanuel. Así que no puede usted escucharnos sin decirle a alguien de nosotros, sin decirle a alguien que también se ponga en sintonía. Melvin, muy buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones Israel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias al Señor. Tú sabes, Melvin, que hoy ha sido un día tan caluroso que yo me la he pasado tomando agua, y aún así como que se siente ese calor. Yo creo que es bueno recomendar, ¿verdad?, a la audiencia que se mantenga siempre hidratado. Esos días que hace tanto calor, tome mucha agua, prepare su juguito de naranja, su juguito de cereza, que le va a mantener, ¿verdad?, hidratado. No se deje enfermar, no se deje enfermar. La voluntad de Dios es que su cuerpo permanezca sano. Amén, es una realidad eso. Recuerden que nuestro cuerpo está compuesto en mayor cantidad por este líquido tan importante que es el agua. Entonces debemos cuidar nuestro cuerpo, porque si no lo cuidamos hay problemas con nosotros. Así es. Esta tarde tenemos algo muy interesante para compartir con toda la audiencia de su espacio, Verdad Total. Vamos a continuar con el tema que comenzamos la semana pasada. Estuvimos hablando de la historia de la Biblia, cómo se escribió, quiénes y desde dónde. Hoy estaremos hablando dando algunos detalles acerca de los escritores, desde dónde y en qué estado de ánimo se encontraban cuando escribieron. No mueva el dial. Vamos a escuchar una alabanza y al regresar traemos más de Verdad Total y damos inicio con este tema tan interesante. Continuamos y bueno, yo creo que es un buen momento, ¿verdad?, para invitar a los hermanos y amigos que nos escuchan a que nos visiten en nuestra congregación. No le estamos diciendo que se venga a congregarse con nosotros, sino que puede visitarnos cuando quiera. Estamos en Santi Ramos, calle Primera, número 14. Ahí estamos. Siéntase con libertad de visitarnos. Si usted tiene su iglesia, pídale permiso a sus pastores antes de movilizarse. Los servicios nuestros son domingo en la mañana, sábado por la noche y los martes también por la noche. Así que estamos totalmente a la orden para cuando quiera visitarme. En Santi Ramos, calle Primera, número 14. Si no se siente muy bien ubicado, eso está cerca de Colinas Mall. O también puede llamar al 809-575-2699. 809-575-2699 son los teléfonos de la oficina de nuestra iglesia,
Y ahí, si no se siente muy ubicado para llegar, usted llama y la secretaria le va a dar las instrucciones del lugar de cómo llegar hasta nuestra congregación. ¿Qué tenemos? Decíamos que vamos a estar hablando acerca de la importancia de la Biblia, pero bajo el tema de cuáles fueron sus escritores, de dónde, desde dónde escribieron y cuál era su estatus social, su estatus económico, más o menos, quién era la persona que escribía. Hay una diversidad enorme en esto. Así es, hermano Israel, efectivamente, dentro de los libros que comprenden la Biblia, hubieron diferentes autores. Para recapitular algo, aquellos hermanos que esta es la primera vez que nos sintonizan aquí en Radio Emmanuel, la semana pasada estuvimos tratando este tema muy importante. Queremos decirle desde ya que debe comprender que la Biblia no es más que un conjunto de libros, y lo más importante de todas las cosas, que es la palabra de Dios. Esto es lo más importante. Estos libros tienen una clasificación dentro de la Biblia. La palabra de Dios está dividida en dos partes: 39 libros por un lado en el Viejo Testamento y 27 en el Nuevo. Dentro de el Viejo Testamento tenemos 5 libros principales, que son los libros iniciales, Israel. Estos libros me llaman la atención porque fueron escritos por un mismo autor, ¿sabes? Estos libros, este conjunto de libros que se llama Pentateuco, fueron escritos por el mismo autor. 5 libros por el mismo autor. ¿Y sabe quién es este autor? Un hombre conocido, Moisés. Así es. Yo creo que el hombre que haya tenido la revelación más grande de Dios se llama Moisés. Un hombre que habló con Dios cara a cara. La Biblia dice que habló como hablan dos hombres, cara a cara. Así es, efectivamente. Y mira, me llama mucho la atención que a pesar de él ser una persona con problemas verbales, o sea, en su forma de hablar no era tan diestro, vamos a decirlo así. Sin embargo, Dios tenía un plan con él. Dios lo escogió de un lugar y le dijo: oye, ven, que yo quiero que tú seas la persona que va a liberar a mi pueblo. Así es. Oye eso, Israel. O sea que de esa misma manera Dios puede tomar a cada uno de nosotros y ponernos en una posición de atalaya. Así es. Entre aproximadamente 40 hombres o más escribieron en la Biblia, y cuando decimos que 40 o más es porque hay libros que son anónimos, pero también hay otros que en un solo libro escribieron más de una o más de 2 personas. Por lo tanto, podemos decir que son 40 o más, porque esos otros que se quedaron en el anonimato no tenemos cómo contarlos. Además, en el libro de los Salmos aparecen algunos salmos que se le atribuyen a los hijos de Coré. Pues, ¿cuántos hijos de Coré escribieron en ese salmo? No lo sabemos. Eso es un dato que precisamente hay muchos autores también en la Biblia que escribieron parte de la Biblia, que algunos son conocidos y otros tal vez tuvieron una aportación dentro de ese mismo libro. Ahora, una gran pregunta: ¿por qué tal vez existen autores anónimos y otros no? Imagínense, en aquel tiempo no existía la regulación que hay en la actualidad, por ejemplo, poniéndolo en el lenguaje popular, como un libro común, por así decirlo, una regulación, ni existía una oficina de prácticamente de esos talentos, de identificar y tomar patentes. Lo más interesante de esto es que este libro y cada uno de estos pequeños fragmentos fueron patentados por Dios, Israel. Así es, eso es lo más necesario, es que haya sido no tanto patentizado,
y claro que sí, pero revelados por Dios, Así es. más que todo. Por ejemplo, tú citabas algo ahí de que algunos libros tienen diferentes, varios eh, autores, varias personas que contribuyeron en parte. Por ejemplo, ese es el caso del libro de los proverbios de Salomón, pero el capítulo 30 y el capítulo 31 son escritos por el 30 por Agur y el 31 por Lemuel, que Mira, son reyes no judíos, no israelitas. efectivamente, en el caso de Salomón, que tuvo una participación importante en varios libros de la Biblia, existen también colaboradores. Por ejemplo, está ese caso que tú mencionas, el libro de Proverbios, que es un libro muy bueno. Salomón, ahí tiene un dueto, ¿cómo se dice cuando son tres personas? Un dueto no, un dueto son dos. Tiene varios compañeros ahí Sí. que participan en esto. Y nos damos cuenta claramente porque cada uno sigue una línea. Independientemente de que son personas totalmente diferentes, tú te das cuenta que el alineamiento del Señor es el mismo. Siendo un libro, el libro de Proverbios, donde tuvieron participaciones de diferentes autores, tienen la misma línea. Increíble esto. Que estos últimos dos ni siquiera eran judíos, no eran israelitas, y se ajusta tan bien a lo que Dios quiso traer, el mensaje que Dios quiso traer, que no tenemos nada más que reconocer que en verdad fue inspirados por Dios. El propósito de hablar de todas estas diversidades es justamente determinar y dejar claro que Dios es el autor de toda la escritura. Por ejemplo, mira eso, se escribe en 3 idiomas originalmente. En arameo. Se escribe en arameo, se escribe en hebreo, en griego. En griego. Sin embargo, la Biblia no pierde la esencia. Efectivamente, pero eso fue el principio de todo en 3 idiomas, pero en la actualidad, si nos ponemos a ver en cuántos idiomas está, es algo impresionante porque ha sido el único libro que ha sido traducido a más de 2000 y pico de... Sí, y no sé en la actualidad por dónde anda ya. En el 2008 el dato era de 2003 libros, pero en el 2010 ya el dato llegaba a 2450 idiomas que se había traducido la Biblia. Pero sorprendente que para el 2011 yo asisto a un congreso de misiones en el cual se ofrecen nuevos datos. Y ok, no hablamos de en cuánto idioma se ha traducido, pero sí se habló de que 100 personas latinoamericanos se estaban preparando para salir a otros países a traducir la Biblia. Entonces, si eso está sucediendo año tras año y solamente de Latinoamérica se movilizan 100 personas en un año, ¿cuántos se estarán movilizando de otros países a etnias que hablan idiomas muy cerrados, muy estrechos, que solo ellos lo hablan? No, imagínate, y estas personas que salen a hacer este trabajo aman a Dios primeramente sobre todas las cosas, Así porque es. eso es ir a llevar el mensaje también. Claro. Pero ellos van a ese lugar a compartir, a dejar sus comodidades, a traducir la Biblia y a un idioma que ellos tienen que aprenderlo primero. ellos tienen que aprenderlo primero. Y imagínate, no sé el caso, pero si tal vez no tienen un idioma organizado, Y muchas veces tienen que hacer primero aprender a hablar el idioma, luego crear un alfabeto para ese idioma y después entonces escribirle la Biblia. o sea, es algo tremendo eso es un trabajo. Mira, hubo una anécdota que contaba la persona que dio la conferencia. Ella decía que no encontraba una palabra para ponerla como pecado en ese idioma. Y
sucedía algo muy curioso, y es que cuando un vecino se peleaba con otro, ponía una piedra frente a la casa de ese vecino. Y cada vez que sucedía algo que reñían, se ponía una piedra en el frente de la casa. Y cuando se arreglaba todo, cada cual iba y recogía las piedras que puso y las botaba. Y entonces, para traducir el versículo que dice que Jesús ofreció el sacrificio por nuestros pecados, la palabra que ella utilizó fue piedra en aquel idioma. Wow, tremendo, piedra. O sea, Cristo vino y quitó la piedra del frente de tu casa. Lo que quiero decir con eso es que las traducciones pueden variar, pueden haber traducciones que te lleven a un contexto que si tú aprendiste el idioma, quizás no te sientas cómodo, vamos a decirlo así, con la traducción que se le dé a X palabra, pero la esencia es la misma. Cuando de cualquier idioma, cuando vamos al original, nos vamos a encontrar con lo mismo, el mismo mensaje. Ciertamente, hay personas a veces que se preocupan por el hecho de las versiones y las traducciones, porque sí, tú sabes que hay diferentes líneas de editores de la Biblia. Algunas están inclusive dicen en el fondo de la tapa de la Biblia, del libro, dicen que están hechos en el lenguaje internacional, que están en otras dicen el lenguaje natural. O sea, lo que quiere decir esto, el lenguaje natural, es que está en un lenguaje más llano. Hay unos que le llaman parafraseada, porque es como si estuvieran haciendo una paráfrasis de la misma Biblia para traerlo a un lenguaje más cómodo, más llano. La Biblia se escribe desde lugares diferentes. Cada escritor tiene su lugar desde donde escribió. Efectivamente, es así. Mira, nos damos cuenta, por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés, tú dirías, ven acá, Moisés, él tal vez hizo una tesis en escritura de libros, o era un tremendo profesional en ese ámbito. Sin embargo, ese no es el caso. Mira, aquí la palabra en el libro de Éxodo habla de Moisés, que Moisés, el llamamiento de Moisés comienza, dice que él en el capítulo 3 inicia apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro. Oye, él apacentando ovejas de un suegro, y de ahí lo sacó Dios. Y de ahí lo saca Dios, liberar el pueblo, los 10 mandamientos, a escribir estos libros, estos 5 libros. Oye, eso es algo tremendo, ¿eh? Así es. Mira, los lugares desde donde se escribió la Biblia es impresionante cómo varían y permanece el mismo mensaje. Por ejemplo, David y Salomón, y es el caso también de Daniel, escribieron desde un palacio real. David y Salomón siendo reyes y Daniel siendo un funcionario de un rey, de un gobierno. Claro. Escriben desde el palacio. O sea, desde el palacio se puede escribir en diferentes estados de ánimo, se puede escribir quizás muy feliz, pero el caso de David es particular. Sí. El caso de David es particular porque él no solo escribe del palacio, sino que también escribe siendo perseguido, escribe en aflicción, escribe en momentos de gozo. Por ejemplo, mira lo que dice el Salmo 21. Dice: se alegrará el rey en tu fortaleza, oh Jehová, en tu salvación se gozará mucho. Entonces, el rey estaba gozoso cuando escribió este salmo, estaba contento. Sin embargo, cuando escribe el Salmo 22, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? O sea, ahora encontramos que está escribiendo en un momento de aflicción.
Tú sabes algo que me llama la atención ahora que tú lees esto, es que al parecer, si usted lo analiza bien, hermano que nos esté escuchando, parecería como que David estaba escribiendo un diario de su vida. Prácticamente, sí, porque eso mismo pasa con nosotros. Sí, eran las oraciones cuando se encerraba a orar, elevaba cánticos. La Biblia habla de cánticos nuevos. Estos son cánticos nuevos. Un cántico nuevo no es escribir una nueva canción solamente, sino que también es expresarle lo que el sentir de tu corazón a Dios. Eso es un cántico nuevo según la Biblia. Entonces, ese es el caso de David. Cuando él entraba en oración, ese cántico nuevo que surgía, entonces es uno de estos salmos. En el Salmo 35 dice: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea con los que me combaten. Entonces, aquí ahora encontramos un escritor que está siendo perseguido. Entonces, nos damos cuenta que escribió en tiempo de gozo, escribió cuando era afligido, cuando había tristeza en su corazón, pero también escribió cuando era perseguido. Mira, muchos de los salmos, si nos damos cuenta, tienen esa vertiente. En un momento determinado él estaba en un tiempo de aflicción. Mira el 36, lo que dice, tiene el título acá en esta Biblia. Dice que la misericordia de Dios. El 37 dice el camino de los malos. O sea que si tú te das cuenta, él va pasando un trayecto de cosas buenas y cosas malas, que de repente está siendo perseguido, pero sin embargo en cada uno de los casos él clama al Señor y entiende que la protección divina de Dios está con él. Así es, esa es la actitud que debemos tener. Es una actitud de venir siempre a Dios sin importar cuál sea la situación, sin importar en qué circunstancia nos encontremos. Por ejemplo, en el Salmo 35, es posible que cuando se escribió ese salmo, David se encontrara en la cueva, en Adulán, y es un lugar donde David fue atrincherado por sus enemigos. Y es difícil uno estar en esa situación. Pero date cuenta de algo. Era tan oscura la cueva que no se veían uno al otro. Wow. Wow. Y allí David, cuando se encuentra encerrado y no tiene por dónde salir y sabe que sus enemigos vienen a buscarlo, entonces dice: Jehová, pelea con ellos, pelea con los que vienen a combatirme. Mira, eso es algo tremendo. En este salmo nos damos cuenta desde el principio al final cómo va transcurriendo todo. Sin embargo, al final él dice: Dios mío y Señor mío, vas a defender mi causa, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Es difícil uno poder estar en esa situación, pero al final uno concluir y decir: y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Así es. Y nos damos cuenta, porque mira, este libro, el libro de los Salmos, también tuvo participación de otros autores. Sí. No solo David escribió en este libro. Tenemos diferentes autores que ayudaron, como tenemos a Asaf, tenemos al mismo Salomón y otros que... Moisés, hay un salmo de Moisés. Imagínense. Hay varios salmos de Moisés ahí muy interesantes. Mira, los escritores que aparecen en la Biblia, tenemos también ahí a Pablo y a Jeremías, que escriben estando encarcelados. De hecho, Pablo era de muy buen ánimo, pero Jeremías está encarcelado y se deprimía a la vez. Mira. Le dicen por ahí algunos predicadores el profeta llorón. Imagínate.
Realmente Jeremías vivió un tiempo difícil. Muy difícil. Habla inclusive en la palabra, creo que en Jeremías 26 por ahí o 25, acerca de que él inclusive fue a leer un rollo. Fue a leer un rollo de la palabra, porque antes, déjenme decirles, hermanos, que antes los mensajes del Señor que estaban escritos, lo que era profetizado, no era así en un libro como el que usted tiene en su casa, así, bien formal, bien acomodadito, que dice Santa Biblia adelante. No, era un rollo, imagínense un papel largo, inclusive tenía un material, me imagino yo lo difícil que era encontrar la porción que yo quería leer, como en el caso de Jesús, que abre e inmediatamente va a Isaías, le dan el libro de Isaías, pero él fue justamente donde él quería leer. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Pero ¿cuánto escrito hay antes de eso? Me imagino que era bien difícil llegar donde tú querías. Decíamos de Jeremías, que Jeremías incluso se deprimió tanto que escribió un segundo libro que se llamó Lamentaciones. Sí, efectivamente, mira, Jeremías escribe el mismo libro de Jeremías, y adicionar a eso, escribe un libro el cual le llamó Lamentaciones, porque fue tan difícil el proceso por el cual él pasó: ser aprisionado, ser arrestado, ser perseguido por los reyes, en esa situación que mencionamos hace unos momentos, que él iba a leer una palabra delante del rey en el rollo, inmediatamente leyó la palabra, cogieron el rollo y lo quemaron. Sin embargo, el Señor tenía otro plan y le dijo: prepárate para que vuelva y escriba otra vez. Mira, eso es algo que no vemos, eso no es algo que pasó solamente aquí, porque nos damos cuenta que Moisés más atrás también pasa una situación con los mandamientos. Ajá, sí, claro que sí. Sin embargo, como quiera, independientemente de la situación, eso permaneció. Así es. Tenemos también otro particular, que es el mismo Moisés, que escribe en el desierto. El desierto no es un lugar cómodo donde tú puedas sentarte y sacar un buen tiempo para escribir. También tenemos a Ezequiel, que escribió desde unas tierras paganas, ahí en el exilio, en Babilonia, y desde allí escribió Ezequiel. Me imagino, bueno, el mismo pueblo no le quería creer. Dios tuvo que probarlo de 1000 maneras, o sea, las pruebas que Dios le puso a Ezequiel para que el pueblo, para ilustrarle al pueblo su mensaje, fueron muchas y fueron muy difíciles. Mira, si usted se lee el libro de Ezequiel, se va a dar cuenta de que no fueron pruebas así como pasamos nosotros, y que nos echamos a llorar, y a veces decimos, como dijo Jeremías: no hablaré más de tu nombre ni me acordaré de él. Wow, tremendo. Mira, siguiendo esa línea, también tenemos a Daniel, que fue escrito por él mismo. El libro de Daniel, un libro tremendo, un libro donde nos damos cuenta de muchas profecías que se han cumplido ya, y otras que están a la vuelta de la esquina. Así es. Y él prácticamente fue, una persona que el enemigo quiso derrotar. Ajá. Y entonces, los problemas y las situaciones que él tenía era directamente con un rey. O sea, no era algo de que era con asunto del pueblo, era directamente el caso con el rey, incluyendo también los compañeros que gobernaban conjuntamente con él. Recuerden que Daniel tuvo un momento en el cual él fue supervisor de los gobiernos, supervisor de los embajadores de ese lugar. Sin embargo, también había supervisores igual que él, y él brilló delante de ellos porque su trabajo sobresalía.
un hombre con mucha sabiduría, con una revelación de Dios tremenda. Imagínate, un libro tremendo también. Tenemos el caso también de Oseas y Sí, otros. sí, así es. Creo que Oseas era ¿qué? Pastor de ovejas. Sí, Oye. y bueno, así tenemos toda esa diversidad. Vamos a hacer un corte musical, vamos a escuchar una hermosa canción y al regreso continuamos con más de Verdad Total. Yo te vale así, yo digo.